otro concepto que vamos a revisar y que es algo que el compañero abordó es primero la ley de Ohm, ¿no? No es la ley de ohms, ¿sí? La ley de Ohm nada más, sin la S, ¿ya? Ohms es la unidad en la que se mide hablando de unidades en plural, ¿sí? Generalmente esto en gráficos suele dibujarse más fácilmente y les explicaba que les explican de esta manera, ¿ya? La fórmula es única, ¿sí? La fórmula es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y de esta nacen otras dos fórmulas, simplemente despejando. Si yo quiero intensidad, ¿ya? Notaré que estoy diciendo voltaje es I por R, voltaje es I por R, tal como está relacionado. Ya es para una memotecnia para acordarse. E intensidad es V sobre R, intensidad es V sobre R. ¿Por qué? Porque aquí existe una división, voltaje sobre resistencia. Y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, voltaje sobre intensidad. ¿Estamos claros? Note que aquí hay una división, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Cómo nacen estas fórmulas? Si usted se acuerda esta de aquí, simplemente despeja, sale la de acá, despeja, sale la de acá. Entonces no necesita memorizarse tres fórmulas, no necesita memorizarse una y saber despejar. Resistencia aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Intensidad está multiplicando, pasa dividiendo. Y quedan estas dos fórmulas. ¿Estamos claros hasta ahí? Esto me sirve para saber o poder calcular el voltaje, la corriente o la resistencia, de acuerdo a lo que se necesite, siempre y cuando yo tenga los otros datos. ¿Ya? Ya vamos a plantear ejercicios en ello. Entonces, tenemos esta única fórmula que es parte de la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Ohm también generaliza una fórmula para la potencia. Entonces vamos a introducir cuál es el concepto de potencia, ¿ya? A breves rasgos, el compañero mencionó la potencia, pero no nos dijo qué relaciona la potencia, ¿sí? De hecho, bueno, el concepto viene de la fórmula. Potencia responde a esta fórmula, V por I, ¿ya? Entonces, en esencia, ¿qué es la potencia o en qué se mide? El voltaje, habíamos quedado que se mide en volts, la intensidad que se mide en amperes, en A, y la resistencia que se mide en ohmios. ¿Estamos claros? Si nosotros relacionamos acá las unidades, el voltaje sigue en volts, la intensidad sigue en amperios. Cuando yo multiplico voltios por amperios, eso forma el vatio, que es una W minúscula. ¿Estamos claros? Algunos le llaman watts, ¿sí? De esta palabra. Watts por uno científico eléctrico, pero en español lo conocemos como vatios, ¿ya? Como quieran mencionarlo, como watts o como vatios. ¿Estamos claros? Entonces, básicamente, uno de los conceptos me dice que la potencia es la multiplicación o es el producto de voltaje por intensidad, que eso viene de la fórmula matemática que hablamos, potencia es igual a V por I. Estamos siempre y cuando el voltaje esté en volts o voltios, la intensidad esté en amperes o amperios, y la potencia nos va a salir en vatios, en W watts. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, en realidad, ¿qué es la potencia? ¿Sí? La potencia, si ustedes le relacionan dentro de la física, la potencia, esta fórmula es física, ¿sí? Esta fórmula no viene no viene a la eléctrica, ¿sí? O sea, bueno, está relacionado, pero no la vamos a utilizar. Potencia es básicamente esto, trabajo sobre tiempo. ¿Estamos claros? El trabajo se mide en joules y el tiempo se mide en segundos, ¿ya? Joules sobre segundos. Y el joule sobre segundo produce el vatio. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale esta relación de joule sobre segundo? Esta relación de joule sobre segundo sale por acá. La intensidad son las cargas que se desplazan en unidad de tiempo, o era la velocidad de las cargas. Entonces, esta es la que genera los segundos, y el voltio genera, en cambio, la cantidad de energía. Bueno, el voltio con intensidad generan este joule. Entonces, se mezclan estas unidades, sale joule sobre segundo. La demostración de esto es simpática, pero no viene al tema práctico de ustedes, y se genera el vatio. Pero este es el concepto de potencia. La potencia es el trabajo que se puede realizar en unidad de tiempo, ¿sí? Trabajo que se puede realizar o trabajo realizado en unidad de tiempo o en un tiempo específico, como quieran conocerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hago más trabajo en menos tiempo, tengo mayor potencia. ¿Estamos claros? Entonces, hay motores, o generalmente en motores, ustedes van a notar que se miden en unidades de potencia, ¿ya? Que ya vamos a ver de qué unidades de potencia podemos utilizar. Entonces, en concepto, esto es la potencia, el trabajo que yo puedo hacer en cierta unidad de tiempo. Entonces, cuando calculamos la potencia eléctrica, estamos viendo qué trabajo se puede realizar en cierto tiempo, aunque aquí no está relacionado el tiempo,
pero el trabajo que puede realizarse a través de ese voltaje y a través de esa corriente, o con ese voltaje y con esa corriente. Eso me dice la potencia eléctrica. Trabajo que puedo realizar al aplicarle el voltaje ok, al voltaje y corriente, ¿sí? Por ejemplo, eh, ya, ustedes cuando compraban un foco, ya no sé si han comprado focos alguna vez, y ustedes van, bueno, antes era un poco más, decía, deme un foco de 60 watts o deme un foco de 100 watts. ¿Se acuerdan tal vez? Un foco de 100 y un foco de 60, o nunca utilizaron eso. ¿Se acuerdan tal vez? No. Viene, a veces cuando lo compra el profesor, venía en la caja mismo ¿Ya? de cuánto es mi. Ya. Generalmente de vatios. ¿Ya? Déjenme ver, bueno, si encuentro una imagen ahí les presento. Pero generalmente esto viene indicado en los elementos, ¿ya? Por ejemplo, ciertos motores, ¿ya? ¿Han escuchado en motores cómo viene especificadas las potencias? Por ejemplo, en un motor eléctrico de una industria o motor eléctrico de, yo qué sé, de algún sistema de accionamiento. ¿Han visto alguna placa tal vez de ello? Bueno, asumamos que no, ¿ya? En los Generalmente, cargadores, profe. perdón. En los cargadores también puede ser. Ya, perfecto. En los cargadores también viene indicado. De hecho, por ejemplo, si tienen su cargador a la mano, déme viendo la potencia que consume. Ah, perfecto. Por ejemplo, el mío dice 45 vatios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces viene indicado así, ¿ya? O a veces viene indicado así, ¿ya? Por ejemplo, esto está en un cargador, ¿sí? Esto está indicado en un cargador, ¿ya? Esto está indicado en un cargador, ¿ya? Y esto está indicado en un motor, generalmente, en motores. ¿Qué significa ese HP? ¿Han escuchado esa unidad? ¿En qué se medía la potencia antes? ¿Han escuchado antiguamente, por ejemplo, máquinas a vapor, en qué se medía la potencia? Caballos de fuerza. Caballos de fuerza. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Y por qué será HP? ¿Qué significa la H y qué significa la P? El H es de horse ¿Ya? y de Ya, lo que les había dicho, generalmente mucha de la parte científica no está desarrollada por latinos, está desarrollada por idioma globalizado, que es el inglés, y entonces esto está en horsepower. Entonces, HP significa horsepower, que es caballos de fuerza. ¿Estamos claros? Es una unidad de potencia, ¿ya? Por favor, averiguado cuál es la relación entre un HP, cuánto equivale un HP pasado a vatios. ¿Estamos claros? Es decir, cuánto vale un caballo de fuerza en unidades de vatios. ¿Estamos claros? Es generalmente esto en vehículos, ustedes ven, dicen vehículo de un motor de 5 HPs, etcétera, ¿ya? En motores eléctricos también se maneja HPs. Ahorita está en auge los motores o los vehículos eléctricos y en esto también existe el consumo de vatios de la batería y el desarrollo de potencia el desarrollo de potencia en los motores obviamente, del vehículo, de estas motos eléctricas, bicis eléctricas y carros eléctricos. Generalmente está medido en HPs, ¿ya? Pero la potencia de carga, en cambio, está medida en vatios. No es que sean diferentes, simplemente hay una transformación de HP a vatios. Por favor, averiguad esta relación, cuánto vale un HP a vatios, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, generalmente, por ejemplo, vamos a utilizar el dato del cargador, ¿sí? Mi cargador dice 45 vatios, el de ustedes debe decir similar. Por ejemplo, cuando a veces ustedes van a comprar un cargador para el celular, también le dicen, ¿quiere un cargador de carga rápida o quiere uno estándar? ¿Ya? Y si ustedes han notado, los de carga rápida tienen también una denominación. Por ejemplo, yo tengo aquí uno de carga rápida y me dice que tiene, ok, no aparece la potencia, no, sí, 20 vatios, ¿ya? Entonces note que, bueno, 45 vatios, 20 vatios, y ustedes deben tener así en sus cargadores cuánta potencia consume. ¿Estamos claros? Entonces, con eso yo puedo, ok, bueno, no es tan útil, pero podríamos calcular qué corriente están consumiendo. Por ejemplo, si la potencia de este cargador es 45 vatios, ¿ya? Yo sé que la potencia es igual a V por I, ¿ya? V por I, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje con el que yo alimento el cargador de mi compu? Cuando ustedes conectan el cargador, obviamente, ¿a dónde conectan? Al toma corriente de la pared. ¿Cuánto voltaje tiene el toma corriente de la pared? 110. Ciento Pues, diez, 120 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Vamos a utilizarle con 110 voltios. 110 a 120. Es variable, pero está entre esos valores. 110 a 120. ¿Ya? Vamos a utilizarle, luego veremos ya algo en las señales del voltaje eficaz y el voltaje pico, ¿sí? Realmente el pico es más alto, pero vamos a utilizarle simplemente como 110 o 120, ¿ya? Vamos a usarle 120 voltios, ¿ya?
Y vamos a calcular, o vamos a usar el menor caso, 110, ¿ya? Sabemos que queremos calcular la corriente. Entonces, ¿qué hago? El voltaje está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Es decir, que potencia sobre voltaje me va a dar la corriente. Y podemos calcular cuánta corriente está consumiendo ese artefacto. La potencia sabemos que son 45 vatios sobre el voltaje, que sabemos que vamos a utilizar 110 volts, ¿ya? Entonces podemos calcular la corriente. Deme calculando 45 sobre 110 para ver cuánto sale. ¿Ya? ¿Cuánto le queda? Ahora me comprobando eso. 0,409, pero esto está vatios sobre voltios, ¿ya? Estoy en las unidades estándar, potencia en vatios, voltaje en volts. La intensidad tiene que salir en amperios, ¿ya? Entonces está consumiendo 0,409 amperios, ¿ya? Básicamente medio amperio. Esa es la corriente que está consumiendo ese cargador, ¿sí? Y si usted se fija por ahí en los cargadores también bien especificado, dice corriente de alimentación tal, ¿ya? Entonces existe, por ejemplo, algunos cargadores, no sé si se han fijado que sus cargadores sí pueden conectar a 220, ¿ya? Generalmente, bueno, ustedes en los laboratorios no han visto, pero hay conectores que son a 200, perdón, sí, a 220, ¿ya? Entonces podríamos calcular cuál sería esa intensidad, vamos a llamar intensidad 1, intensidad 2, si es que utilizáramos 45 vatios, pero no a 110, sino a 220 voltios, ¿ya? Veamos cuánto corriente consumiría a 200. 0.20. La mitad, 0,204, 0,204 amperes. ¿Ya? Y de hecho estos cargadores sí podemos conectar. El cargador de la compu, los originales en especial, los réplicas, no sé si están habilitados para eso, pero se pueden cargar a 110 voltios o a 220 voltios. ¿Estamos claros? Entonces note que en el un caso consumiría esta corriente y en el otro caso consumiría esta otra corriente. ¿Ya? ¿Qué podemos notar aquí? Esta fórmula es bastante útil en esta situación, en especial en la relación de potencia, ¿sí? Luego esto vamos a analizar, lo que me interesa es más que todo el análisis que ustedes le puedan dar a esto de aquí, que la potencia es proporcional al voltaje y a la corriente, ¿estamos? Y esto se puede despejar tal como despejamos estas fórmulas de acá. Si yo tengo más voltaje, tengo más potencia. Si tengo más corriente, también tengo más potencia. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo despejo? Si el voltaje es más alto, la corriente es más pequeña. ¿Estamos claros? Note que si yo logro elevar un voltaje, la corriente tiende a disminuir. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, algo que, bueno, no vimos en el ejercicio anterior, ¿quién es el que genera pérdidas? El que genera pérdidas no es el voltaje, es la corriente. La circulación de corriente a través de una resistencia se genera pérdidas en resistencia, ¿ya? Y es por esta situación, ¿ya? Esta es la limitante en los conductores. Si utilizo un conductor 16 es para tierra, si utilizo un conductor 14 es para luminarias, si utilizo un conductor 12 es generalmente para fuerza, para toma corrientes. ¿Estamos? ¿Por qué se utiliza eso? Es dependiendo la corriente que va a circular ahí, ¿ya? Entonces note que la corriente se ve limitada de acuerdo al ancho del conductor, ¿sí? Eso ya vamos a ver después. Si yo tengo un conductor más grueso, puedo enviar más corriente. Conductor más delgado, menos corriente. Y es el efecto que funcionan los fusibles, que generalmente es un cablecito. Si es que la corriente se excede a lo que puede pasar, se rompe el cable, se quema y se corta el circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en las torres de transmisión? ¿Qué pasa cuando sale la corriente? Han escuchado lo alta tensión y bueno, existe la ultra alta tensión. Por ejemplo, hablando de alta tensión, ya, luego ustedes por favor averiguarán aquí en Ecuador cuánto es alta tensión, cuánto es media tensión, ya, en los sistemas eléctricos, ¿ya? Esto es por conocimiento y por seguridad, para no morirse, ¿estamos? ¿Y cuál es baja tensión? ¿Ya? ¿Cuáles son los valores? ¿Ya? Solo les diré que la baja tensión son los 110 a 120 voltios, lo que manejamos. ¿Ya? Esa es la baja tensión, ¿ya? En el sistema eléctrico nacional. La media tensión y la alta tensión están, alguno de ellos está alrededor de los 22 kilovoltios, ¿ya? ¿Qué significa 22 kilovoltios? 22.000 voltios. Recuerde que kilo es unidad de 10 a la 3, que es 1000. Entonces es 22.000 voltios, ¿ya? ¿Por qué cree que el voltaje es tan alto aquí en la media y en la alta tensión? ¿Para qué? Recuerde que yo tengo que entregar una potencia al sistema nacional, ¿ya? Lo que hace la empresa eléctrica es elevar
Elevar el voltaje, si usted le nota aquí, si eleva el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Es inversamente proporcional aquí en esta forma, ¿sí? Si eleva el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Va a ser menor. Disminuye. Disminuye, ¿estamos claros? Y si tengo menos corriente, ¿necesito un conductor más grueso o más delgado? Como dijo, profe. O sea, si es que se tiene una menor corriente, ¿no? Exacto, menor corriente, ¿qué necesito? ¿Conductores más gruesos o más delgados? ¿De mayor diámetro o de menor diámetro? De menor. De menor diámetro, ¿estamos claros? ¿Sí? Menor diámetro, menos corriente, más diámetro, más corriente, ¿sí? Entonces, o puede aguantar más corriente, ¿ya? Entonces, los sistemas de media y alta tensión, para lograr enviar toda la energía desde la central eléctrica, que por ejemplo está en Guarumales, hacia la zona de distribución, que es por ejemplo acá la centro-sur, ustedes la conocen por allá por Monay, ¿ya? Entonces, ellos elevan el voltaje, elevan bastante el voltaje. ¿Para qué? Para que la corriente sea bastante baja. Con corriente bastante baja, menos pérdidas en resistencia y también tengo que utilizar cables más delgados, ¿sí? Si nosotros sacáramos, ya vamos a hacer un cálculo de la potencia que se genera, por favor también averiguarán eso, cuál es la potencia generada por las represas, por Mazar, por Sopladora, por Paute Molino que se conoce, ¿ya? Por favor averiguarán eso, averiguarán las 3 represas que tenemos aquí más abajo, tenemos incluso una cuarta que está en proyecto, creo que era Cardenillo. Entonces, averiguarán qué potencia generan. ¿Estamos claros? ¿Qué potencia o, bueno, qué energía o cantidad de energía generan? ¿Estamos? Y con eso nosotros podríamos ver que si ellos necesitaran sacar toda esa potencia a través de los cables, utilizando el voltaje estándar de 110, 220 voltios, necesitarían cables demasiado gruesos, lo cual implica costos, implica peso e implica riesgo para la seguridad. Entonces, lo que hacen es elevar el voltaje bastante alto y eso permite bajar la corriente. Una vez que bajan la corriente, utilizan conductores más pequeños. Y por eso usted tiene las torres de transmisión con conductores no tan pesados, conductores pequeños, pero lo que implica el voltaje es que en cambio tengo que tener distancia entre las líneas. Si ustedes han notado, las líneas de alta tensión tienen una distancia de al menos medio metro entre línea y línea, porque una distancia más empieza a saltar arco de uno a otro. ¿Estamos claros? Arco eléctrico, por la cantidad de voltaje. Recuerde que la cantidad de voltaje es la fuerza para mover electrones. Entonces, esta fuerza es tan alta que rompe la resistividad del aire y empieza a conducir a través del aire, ¿sí? Entonces, quiero que le entienda eso en cuanto a esto de acá, a la potencia, ¿sí? Dudas, preguntas hasta ahí en el concepto de potencia. ¿Se entiende cómo calcular una potencia? ¿Sí? Ahora, hay veces que nosotros no vamos a conocer no vamos a conocer directamente voltaje e intensidad, porque posiblemente no podamos medir o no conozcamos el dato. Entonces esta fórmula se modifica. Si usted nota la intensidad, se puede escribir también como voltaje sobre resistencia. Entonces, esta de aquí yo le puedo escribir de la siguiente manera. Potencia es igual a voltaje, ¿ya? Por la intensidad. ¿Y la intensidad qué es? Intensidad es voltaje sobre resistencia. Es decir, bien, potencia es igual a voltaje, de nuevo voltaje sobre resistencia, ¿ya? Entonces vea que se puede calcular como voltaje al cuadrado sobre R, ¿ya? Entonces la potencia se puede calcular también de esta manera. Voltaje al cuadrado sobre R. Si conozco el voltaje en el elemento y conozco la resistencia de ese elemento, puedo conocer la potencia, ¿ya? Pero hay veces que también no conozco el voltaje. Entonces, de esta misma fórmula se puede escribir potencia es igual. Y voltaje, recuerde que era esto de aquí. Voltaje era I por R. Entonces, en vez de escribir voltaje, se escribe I por R por esta otra I que hay aquí, ¿ya? Y a la final queda intensidad al cuadrado por R, ¿ya? Entonces tenemos 3 fórmulas para calcular la potencia. La una que se encuentra aquí, potencia es igual a V por I. La otra que se encuentra acá, potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre R. Y la otra que se encuentra acá, potencia es igual a I cuadrado por R. Y se utilizan a conveniencia. Si tengo voltaje e intensidad, calculo potencia. Si tengo voltaje y resistencia, puedo calcular potencia. Pero si no tengo ello y tengo intensidad y resistencia, calculo potencia. Entonces, de cualquier forma puedo calcular la potencia, ya sea teniendo voltaje, intensidad, voltaje, resistencia o intensidad, resistencia. 3 fórmulas. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Irán haciendo un formulario, luego trataré de facilitarles un formulario, pero es mucho mejor a lo que ustedes entiendan. ¿Ya? Y vamos a ver el último tema del día. ¿Puedo borrar esa parte de ahí? ¿Estamos claros? Ahora, el otro concepto asociado que necesitamos conocer, necesitamos manejar es energía. Obviamente energía eléctrica. Primero, ¿cuál es el concepto de energía? Ideas, ¿cuál es el concepto de energía?
¿ya? Recuerde que teníamos potencia, que era el trabajo en relación con el tiempo, ¿ya? La energía, en cambio, es la capacidad de realizar trabajo, ¿sí? Es qué tanto trabajo realiza. Ese en concepto general de energía. En energía eléctrica, en cambio, es la potencia entregada en cierto tiempo, ¿sí? En energía eléctrica el concepto se adapta y se dice que es la potencia entregada o la potencia consumida o la potencia en cierto tiempo o en unidad de tiempo. Generalmente la energía tiene una ley que se llama la ley de conservación de energía. Hay una ley que se llama ley de conservación de energía. Esto existe en la física. ¿Qué me dice esta ley en general? ¿Alguien se acuerda? Ley de conservación de energía no me dice nada más que la energía no se crea ni se destruye, que la energía solamente se transforma. Esto da un postulado que lleva a una conclusión que la energía en el universo es constante, que la misma energía que existió al inicio del universo existirá al final del universo, solamente que transformada, ¿ya? Eso en la física clásica. Por ejemplo, normalmente cuando usted tiene una represa, eh, pongamos que esta es una represa, ¿ya? Todo esto es agua, en una montaña, ¿ya? Aquí usted tiene agua, ¿ya? ¿Qué tipo de energía es esta de aquí? Al tener el agua ahí, ¿ya? Así es como funciona básicamente una represa, ¿sí? Aquí digamos que acá está la tubería de carga que se conoce, ¿ya? Y por acá está casa de máquinas. Casa de máquinas. ¿Ya? Casa de máquinas es obviamente donde se transforma la energía y se obtiene energía eléctrica, ¿ya? Desde la represa siempre hay una tubería que se llama tubería de carga, ¿no? Que generalmente va por medio de la tierra, ¿sí? Por medio de la montaña, y llega a casa de máquinas. Y aquí mueve una turbina, ¿sí? Vamos a poner aquí como una turbina. Así que. Entonces, cuando usted tiene agua aquí, el agua tiene energía potencial. Tiene energía potencial que tiene la capacidad de hacer algo, ¿sí? Antes del agua se ponían molinos, movían el molino y lograban moler, cabe la redundancia, por ejemplo, productos, lograban mover sistemas eléctricos, lograban mover ciertos mecanismos, ¿ya? Entonces, es energía potencial, energía debido a la altura, debido a la posición en la que está, ¿ya? Generalmente la energía potencial responde a la altura, entonces note que por eso es que en los embalses algunas represas son de altura y casa de máquinas siempre está más abajo, ¿sí? La caída a veces hay turbinas, ya esto pueden averiguarlo por su cuenta, hay turbinas, una marca se llama Pelton y otra no me acuerdo el nombre, pero funcionan unas por velocidad, necesitan velocidad de agua y otras necesitan caída de agua, es decir, necesitan vertical. Entonces existen estos dos tipos de turbinas, pero lo que tenemos en general es energía potencial. Cuando se empieza a mover el agua por aquí, ¿ya? Usted tiene otro tipo de energía, ¿ya? La energía cuando hay movimiento o cuando existe velocidad se conoce como energía cinética, que combinado el movimiento de agua con la velocidad que tiene se le conoce como energía hidráulica. Entonces nosotros antes de los accionamientos tenemos energía hidráulica. El rato que choca con la turbina, mueve lo que se conoce como unos sistemas, los álabes, ¿ya? Mueve los álabes, que son como unas paletitas en esta turbina, ¿ya? Y eso se transforma en energía mecánica, ¿ya? Hablamos de movimiento de energía de mecanismos, ¿ya? Esta turbina mueve un eje y este eje está conectado más encima en un piso elevado a unos sistemas con rotor, estator y sistemas magnéticos, ¿ya? Y genera al final lo que es de energía eléctrica. Una vez que se transforma en energía eléctrica, esto sale a una torre de transmisión y se va a la ciudad. ¿Sí? Se va a la ciudad a través de cables, a través de varias torres. A través de varias torres, llega hasta la ciudad. ¿Sí? Llega hasta la ciudad, ¿y en qué nomás se utiliza? Claro que aquí salen varios cables y no es que sale un solo cable, ten en cuenta eso, ¿ya? ¿Y qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza la energía? Se utiliza para luminarias, ¿ya? Se transforma en energía lumínica. Se utiliza para planchas, para generar calor, ¿ya? Se transforma en energía calórica, ¿ya? Y así, etcétera, se transforma en un montón de energías. Entonces, si usted ve todo el proceso de la generación eléctrica y el uso de la energía eléctrica es una transformación de energía. Lo primero es energía potencial en una represa, la energía cinética que adquiere la velocidad con el agua, la energía hidráulica que es la combinación de la energía y de la velocidad debido al agua,
la energía mecánica al impulsar sistemas o mecanismos. Esto mezclado con los campos magnéticos transforma energía eléctrica y la energía eléctrica termina desgastándose o termina entregándose a la ciudad como energía lumínica, que es generalmente lo que utilizamos, energía calórica, que califones eléctricos, planchas, por ejemplo, son energía calórica, y así en algunos otros tipos de energía se va transformando. Entonces esto va con el postulado de la conservación de energía. La energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Lo que sí es que existe una pérdida progresiva de energía. Tanto la potencia como la energía se pierden, ¿sí? Recuerde que la potencia está relacionada con la energía porque la energía es la potencia en cierto tiempo. Entonces solo aumenta la cuestión de tiempo aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? En esto de aquí, solamente para luego analizaremos más a detalles, ¿ya? Existe una cuestión de eficiencia de los sistemas, ¿eh? Existe una potencia de ingreso, una potencia de entrada, le llaman P-in, ¿ya? Potencia de ingreso, y tenemos una potencia de salida, la P-out, la P de salida, ¿ya? O potencia en la entrada, PE, y potencia de salida, PS. Pero todo sistema tiene una potencia perdida. Potencia perdida. ¿Estamos claros? Entonces, la eficiencia de un sistema generalmente se mide la potencia de salida respecto a la potencia de entrada. ¿Estamos claros? La eficiencia de un sistema, y esto en porcentaje generalmente, ¿sí? Y esto se le pasa a veces a porcentaje, es decir, se le multiplica por 100 para dejar en porcentaje. ¿Estamos claros? Sí. Esto ya veremos en algún ejemplo, la eficiencia de un sistema. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que antes había unos focos amarillos que eran bien calientitos, ardían literalmente. ¿Se acuerdan más o menos esos de ahí? ¿Compraron alguna vez? ¿Ya? Esos de ahí tenían baja eficiencia. Se decía que su eficiencia es del 30%. ¿Por qué? Porque la potencia de energía de lumínica era un valor, pero la potencia que consumía era otro. Y entonces, ¿qué pasaba con la potencia perdida? Hablábamos de que aquí ingresaba, por ejemplo, consumía 100 vatios, digamos que era un foco de 100 vatios. 30 vatios se convertían en luz, que era lo que me interesaba. Obviamente usted para qué compra un foco es para tener luz. Y el 70% era energía perdida. ¿De qué forma se perdía? Se perdía en forma de calor. ¿Sí? Usted no compraba el foco para que abrigue el ambiente, porque no logra mucho ese objetivo, excepto cuando, no sé si le ponían a las mascotas recién nacidas o a los pollitos, les ponían esos focos para que precisamente darles calor. Ahí sería factible usarlo, ¿sí? Pero generalmente en ambientes iluminados, 30% de vatios, o perdón, 30 vatios eran luz y los otros 70 vatios eran calor. Entonces note que la relación o la eficiencia se relacionaría a 30 vatios, que es lo que yo obtengo para luz, sobre los 70 vatios que yo ingreso. Esta relación es 0.3 multiplicado por el 100%, la relación es, o la eficiencia del sistema era del 30%, lo cual es una baja eficiencia. ¿Estamos claros? Entonces, este es un concepto de eficiencia que se puede relacionar también con la energía. ¿Estamos? Si medimos en el mismo tiempo, hablamos de que la energía de salida sobre la energía de entrada, ¿ya? Y nos da la eficiencia también del sistema, ¿ya? Entonces, y con esto terminamos, para hablar específicamente de la energía eléctrica, esto es a la final lo que pagamos. ¿Cómo se han fijado en qué unidades se mide la energía eléctrica? ¿Alguna vez ha escuchado usted las unidades de medida de la energía eléctrica? Ya, ¿alguien ha escuchado el kilovatio hora? ¿No? Básicamente la energía se mide la potencia o se calcula la potencia por el tiempo. ¿Estamos claros? Si, por ejemplo, hablamos del cargador, ¿el cargador qué potencia tenía? ¿Se acuerdan? Hablamos de que tenía 45 vatios. ¿Estamos claros? Si ese cargador pasa conectado una hora, ¿ya? Entonces, este cargador habrá conectado la potencia de 45 vatios por una hora. Y esto genera la energía consumida de 45 vatios hora. ¿Se entiende más o menos? ¿Estamos claros? Ya. Esa sería la energía. Ahora, digamos que este cargador, por alguna situación, como es nuestro ritmo de clases, pasa conectado al día, digamos que entre 5 o 6 horas, ¿ya? O pongamos prácticamente 10 a 12 horas, ¿ya? Entonces, la energía es igual a 45 vatios por el número de horas, por el tiempo que pasó en uso, digamos 10 horas, ¿ya? Esto me va a dar una energía de 450 vatios hora. ¿Estamos? Pero generalmente esta no es la unidad de medida. La unidad de medida para el sistema eléctrico nacional, es tendrán en cuenta, la energía se mide en kilovatio hora.
¿Estamos claros? Kilovatio hora. Entonces, el kilovatio hora es la relación de 1000, ¿sí? Por ejemplo, un kilovatio, voy a ponerlo por acá, un kilovatio es igual a ¿qué? Obviamente a 1000 vatios. ¿Cómo sabemos eso? Porque la relación de kilo, recuerde que kilo es igual a 1000. Entonces, un kilovatio es igual a 1000 vatios. ¿Sí? Si yo quiero pasar esto de aquí, antes de utilizarlo acá directamente, esta potencia es igual a 45 vatios, ¿ya? Yo puedo dividirle para 1000, ¿sí? De vatios, vatio es una unidad pequeña respecto al kilovatio, ¿sí? El kilovatio es más grande, entonces divido ¿para cuánto? Divido para 1000. Si divido para 1000 le queda esto, 0,045 kilovatios, ¿ya? Entonces, esta sería la potencia del cargador medido en kilovatios. Si yo lo pongo acá, vamos a volver a calcular, ¿ya? Si lo pongo aquí sería bastante sencillo, 0,045 kilovatios por una hora, sería lo mismo, 0,045 kilovatios hora, ¿ya? Y ya tengo esa unidad. Si pongo acá abajo, también sería sencillo, tengo 0,045 kilovatios por 10 horas. Si multiplico por 10 sería 0,45, aquí puedo dividir también para 1000, da lo mismo, 0,45 kilovatios hora. Kilovatios hora, ¿ya? Y esta es la unidad que sí me interesa. Pregunta, ¿cuánto cuesta el kilovatio hora en el Ecuador? Googleé rapidísimo. ¿Cuánto cuesta el kilovatio hora en Ecuador? Con eso terminamos. 9,2 centavos, dice. Sí, profe, 9,2. Ya, en esencia vale 10 centavos, resumiendo, ¿sí? Más impuestos, etc. ¿No? Redondeado, generalmente le decimos que el kilovatio hora tiene un costo, ¿ya?, de 10 centavos, 0,10 centavos por kilovatio hora, por cada kilovatio hora. ¿Estamos claros? Entonces, cuando yo quiero hallar el costo de una planilla o el consumo en dinero, obviamente, ¿ya? Este sería el consumo eléctrico, ¿ya? Pero yo quiero el consumo en dinero, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la energía, obviamente, por el precio del kilovatio, ¿sí? Por el costo. Vamos por el costo, ya sí. Energía por el costo. Y en este caso, ¿cuánta energía he consumido? He consumido 0,45 kilovatios hora. 0,45 kilovatio hora por el costo, y nosotros sabemos que vale 0,1 dólares, que es 10 centavos por cada kilovatio hora, ¿ya? Si usted nota, las unidades se eliminan, ¿sí? Kilovatio hora se va con kilovatio hora y me queda solamente en dólares. 0,45 por 0,1 debe multiplicar. 0,045, o sea, 0,045, 45. ¿ya? 45, y esto me queda en centavos o en dólares, como quiera expresarlo, ¿ya? Entonces, al día, generalmente eso es lo que consume. Redondeando, eso es 5 centavos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, note que su cargador, si es que pasara conectado 10 horas al día, cosa que en algunos casos sí es real cuando las baterías son buenas, consumiría 5 centavos al día. Si pasara conectado 20 horas, sería ya cerca de 10 centavos al día. ¿Estamos claros? Entonces, eso multiplique por 30 días, o por 20 días, por 25 días, etcétera, y puede sacar lo que consume al mes. Recordará que ese es un día, ¿sí? Si multiplicamos eso solamente por conocimiento, por 30 días, por ejemplo, ¿ya? Le sale $35. Entonces, esa es la parte de la planilla que está consumiendo su cargador. ¿Estamos? Por pasar conectado le puse en relación con estas mismas 10 horas al día, durante 30 días, ¿sí? Cosa que no pasa, estoy poniendo el caso más trágico, pero es esa situación. Entonces, de esta manera podemos calcular el consumo de cualquier máquina, de cualquier artefacto en casa, o incluso podemos calcular el consumo de toda nuestra casa. Y usted dirá, ¿para qué quiero calcular el consumo? Uno puede ser para comprobar el consumo. Puede que su planilla esté saliendo muy alta y usted entonces empieza a calcular, estoy consumiendo tal potencia al mes y la planilla me sale tanto. Puedo detectar una fuga de energía, ¿sí? La manera empírica también es apagar todo y ver el medidor. Y el medidor sigue girando cuando está apagado todo, es porque se está fugando energía por algún sistema. ¿Estamos? Pero eso es lo empírico. Pero ya si usted le pide un informe, usted no va a decir, no, es que yo apago todo y veo que está girando. O usted en una empresa no puede parar todo y ver si es que sigue girando el medidor o sigue marcando el medidor. Entonces, en empresas tendrá que hacerse un cálculo
de todo lo que tengo, de cuánto consume la parte de iluminación, cuánto consume la parte de fuerza, la parte de servidores, de alguna situación de ordenadores, computadores que tenga conectado. Estimo cuánto más o menos debería estar pagando al mes y si estoy fuera de los rangos, de un rango del 10, 20 a 25%, significa que hay una fuga de energía. ¿Estamos claros? Entonces, para esto sirve eso, no solamente para calcular, sino para justificar ese tipo de lógica. ¿Ya? Dudas, preguntas, chicos, en este caso. ¿Para qué sirve también esto? Es para estimar el consumo que va a tener, por ejemplo, cuando usted diseña los planos arquitectónicos de una casa o tiene que ayudarle a alguien a hacer un diseño eléctrico. En el diseño eléctrico se contempla cuánto más o menos va a pagar por planilla mensualmente, calculando qué nomás va a tener. Va a tener una ducha, va a tener tantos de iluminación, va a tener tantas toma corrientes, cada toma corriente estimado de 2000 vatios, etcétera. Entonces existen ya normas estándares también para hacer tablitas y calcular. Eso lo veremos tal vez más adelante en un tiempo libre, ¿sí? Está claro estos cálculos de aquí. No son complicados donde usted le entiende la lógica, ¿sí? Si usted nota, no es que tenga un formulario a la mano, sino simplemente es lógica. Hacemos esto, por lo de acá, etcétera, ¿ya? Dudas, preguntas, chicos. ¿Estamos claros? Por favor, repasarán esta materia. Ya les de subir actividades que vamos a ir desarrollando. No es complicado, pero por favor estudiarán. ¿Estamos? Dudas, preguntas, chicos. Jennifer, ¿está claro? Sí. Ya, listo. Terminemos ahí entonces, chicos. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Gracias, ¿no?